Jesús había dejado, y que los discípulos sabían que los que están en Cristo Jesús no mueren, solamente duermen. Cuando Esteban duerme, dice la Escritura en este pasaje que lo apedrearon entre todos, pero Saulo consintió con la muerte de él. Hay algo que me llama la atención de Esteban, que cuando él empezó a ser apedreado, muchos de los que lo apedrearon, por no decir la mayoría, eran los religiosos de ese tiempo. Y tomaron la piedra sin temor y la arrojaron contra aquel ángel de Dios. Cuando alguien levanta la piedra para arrojártela y hacerte daño, no lo están haciendo contra ti, lo hacen contra un instrumento de Dios. Y mira, hay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Hay de aquel que levanta la mano contra un hijo de Dios. Dice la Escritura que lo apedrearon. Y mientras él recibía las piedras, hay dos actitudes que él tomó, que aprendió del Señor Jesús y de los apóstoles. Porque Jesús, antes de morir, al estar en la cruz, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. La misma manera en que Esteban puso su espíritu en las manos de Dios. Y después clamó diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto el perdón que Jesús dio, Esteban también los perdonó por lo que hacían. Y así como Jesús se encomendó en las manos del Señor, también Esteban se encomendó en las manos del Señor. Por eso podemos decir que durmió. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos apedrean? ¿Queremos ver los cielos abiertos? ¿Queremos seguir viendo la gloria de Dios y poder ver al Padre y a Jesús sentado a su diestra? Lo podemos ver cuando alguien lanza una piedra contra ti, o muchos lanzan una piedra contra ti, tratando de detener lo que Dios te llamó a hacer, lo que Dios te levantó a hacer. Llámese un ministerio en alabanza, en la música, cantando, tocando, orando, lo que Dios te llamó a hacer. Cuando se levantan esas piedras, es tiempo de clamar y decir: perdónalo, Señor. A veces hablan mal contra nosotros y queremos ir a pelearnos y queremos ir a desgreñarlos. No, hermano, no es así. Perdónalos. No saben lo que están haciendo. No saben contra quién se están metiendo. Se están metiendo contra ti, que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, sino Dios te va a levantar. Dice la Escritura que fue apedreado y lo mataron. Físicamente lo mataron porque espiritualmente no podían. Muchos años después se levantó un escritor que escribió El Quijote de la Mancha, se llama. ¿Y el autor quién es? El de... Muy bien. Y había un compañero de él que se llamaba... Y siempre le acompañaba. Y un día ellos iban haciendo su recorrido y dice la historia que ese hombre escuchó de su compañero que le dijo: Señor, los perros están ladrando. ¿Y qué fue lo que respondió este hombre a su amigo? Déjalos que ladren. Es señal que vamos caminando. Y yo sé que algunos van a decir: no, está diciendo perros. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es que cuando hablan contra ti, perro que ladra, hay algunos que sí muerden, Hay algunos que sí muerden y duele. Y sí duele. Pero Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dice la Escritura que cuando Esteban muere, él ve los cielos abiertos. Qué bendición ser como Esteban, poder ver los cielos abiertos. Cielos abiertos es que tiene la entrada directa al reino de Dios, para ver al Padre y a su Hijo.
Yo quiero cielos abiertos para mi vida. No importa lo que tenga que enfrentar, yo voy a cumplir el llamado de Dios y voy a seguir siendo un instrumento de Dios. No dentro de una religión, dentro de un llamado de Dios. Y no me malinterprete. Cuando digo religión, me estoy refiriendo a no ser religioso, sino a ser un hijo de Dios, como lo marca la Escritura. Que a pesar de toda circunstancia, sigamos haciendo aquello por lo que fuimos llamados a hacer. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Una buena enseñanza de Esteban. Un instrumento de Dios poderoso que hasta el último momento supo lo que tenía que hacer y actuó como debía actuar. No se dejó llevar por su naturaleza o por la situación o las circunstancias, sino siempre actuó de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso pudo ver los cielos abiertos. Pero hubo un hombre ahí, del que mencioné hace un momento, que tendríamos que hablar esta mañana. Y es Saulo, quien consentía con su muerte al arrojarle las ropas. Dice la Escritura que Saulo tenía la autoridad para perseguir a los cristianos. Saulo, en el capítulo número 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En el verso número 1: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Porque cuando un hombre de Dios cae, muere, duerme, se derraman muchas lágrimas. Pero sabes que cuando una semilla muere es porque va a dar mucho fruto. Y Dios va a hacer mucho fruto de esta iglesia. Y será incontable el número de frutos. Dice este pasaje en el verso número 3: y Saulo asolaba la iglesia y entraba a las casas, casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Qué tremendo, hermanos, que la iglesia estaba siendo perseguida. Y cuando estaba la célula en la casa, que estaba la familia predicando ahí, porque se reunían en las casas y en el templo, y el propósito era que las células ya no se llevaran a cabo, que ya no se predicara Jesucristo en las casas. Y entonces Saulo llegaba a las casas, y dice la Escritura que cuando los veía que estaban compartiendo del evangelio, él tenía la autoridad para apresarlos y llevarlos a la cárcel. Tenemos una libertad en nuestro país para que en nuestros hogares se predique el evangelio, se nos enseñe de las cosas de Dios y no nos arresten y nos metan en la cárcel. ¿Sabe que hay países donde usted, si habla de Cristo, lo meten en la cárcel? En algunos otros hasta los matan. Sí, en este tiempo, en pleno siglo XXI. Sí, es verdad. Nosotros tenemos una libertad y parece que abusamos de esa libertad, porque no aprovechamos el tiempo que tenemos. Es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para deleitarnos en el Señor, en el templo, pero también en las casas. ¿Cuánta falta hace que el evangelio entre a las casas? ¿Cuánta falta hace que en las casas el reino de Dios se establezca? Porque en las casas no está el Señor como rey. Los cristianos de la iglesia primitiva no dejaban de predicar a Jesucristo en el templo, pero también en la casa. Tenemos el deber de predicarles, de hablarles del amor de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familiares todavía que no tienen a Jesús en el corazón? Tenemos un deber. Y Dios va a poner en tu corazón: háblales. Esta Navidad, háblales. Esta Navidad toma el lugar y habla algo. Di lo que Dios ponga en tu corazón. Dios va a hablar por ti. Vas a hablar con un denuedo impresionante. Y al final da gracias a Dios por el nacimiento de Jesús y que puede nacer en el corazón de tu familia. Que el verdadero motivo de esa reunión no es los regalos, ni la fiesta, ni el pavo, ni la carne asada, ni las bolsitas, sino el verdadero motivo de esa reunión es Cristo Jesús, que ha nacido. Y verdaderamente recibir el regalo de Dios en nuestro corazón. Yo
creo que sería la Navidad más hermosa y más bella. Saulo tenía su religiosidad, no sabía de esto, no entendía muchas cosas. Estaba en el judaísmo, era parte del Sanedrín, tenía conceptos muy arraigados. La ley lo tenía de alguna manera dominado en la religiosidad y no le permitía abrir los ojos para ver a Jesús. ¿Cuánta falta hace hoy que Dios abra nuestros ojos y poder ver los cielos abiertos? Cuando yo era joven, entonaban un canto, no sé si lo recuerdan, José, Brenda. Yo lo escuché en Carolina del Norte hace como 15 años, en un grupo de jóvenes estudiantes de una universidad de Apalaches. Y decía el canto así: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Yo quiero verte. ¿Cuánta falta hace que podamos abrir nuestros ojos y poder ver a Jesús en la vida de las personas que están a nuestro alrededor? Saulo no veía a Jesús, no quería ver a Jesús. Saulo estaba ciego espiritualmente. Físicamente quería ver lo que él quería ver. Y dice la escritura que Saulo tenía esa autoridad. Capítulo número 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino o de ese camino de Jesús, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, estaban sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oían la voz, pero no veían, porque es espiritual. Es Dios, es espíritu. Y solamente en el espíritu podemos tener esa comunión con Dios. Dice el siguiente verso: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, ¿cuántos dicen gloria a Dios por ello? Y abriendo los ojos, cuando Jesús va a abrir los ojos, los abre, hermanos, para que vean. Y vean no solamente el amor de Dios, sino vean la misericordia de Dios. Y abriendo los ojos físicos, así dice la escritura, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Se quedó ciego. Estaba ciego. ¿Quieres estar ciego? Ándale, quédate ciego. Y en las tinieblas, en la oscuridad, él tiene que tener una experiencia. Dice la escritura que entonces él, yo me imagino que por su mente pasaba: ya no voy a poder hacer nada de lo que a mí me gusta, de lo que me apasiona, que es hacer todo para Dios, cumplir la ley, agradar a Jehová de los ejércitos, cumplir la ley de Moisés. Ya no voy a poder hacer, no veo, no voy a poder leer, no voy a poder ir por los caminos
caminos para hacer aquello que me apasiona. Pero Jesús había tenido un encuentro con él. Y cuando él fue tirado a la tierra, habla de la humillación que a veces Dios tiene que provocar en nuestra vida. Humillarnos para poder exaltarnos. Y Saulo tuvo que ser humillado. Y tuvo que ser llevado por otros, porque él no podía por sí mismo. Y llegó un momento en la que entraba en la reflexión meditando. Oraba, sabía orar. Y en esa meditación dice la escritura que él vio en visión que un hombre llegaba donde él se encontraba, ponía las manos sobre él y al orar por él, él era sanado. Lo vio en visión. Entonces Dios le da en revelación a Ananías y le dice: Ananías, ve a tal lugar, a tal calle, y te vas a encontrar con un hombre que se llama Saulo. Vas a orar por él porque él ha visto en visión a un hombre que ora por él y recobra la vista. Dios está llamando a un hombre llamado Ananías y le dice: tú tienes que ser instrumento de Dios para ir a bendecir a aquel hombre. Y Ananías dijo: no, Señor, ¿cómo me estás escogiendo a mí para ir a orar por él? Él persigue a los cristianos, yo soy cristiano. Él no quiere a los cristianos, es más, los mete a la cárcel. Mató o consintió con la muerte de Esteban. ¿Cómo me pides a mí que yo vaya y le hable a él? Pídeme lo que quieras, pero yo no le quiero hablar a él. Él no merece que él reciba tu misericordia. Dice la escritura que Dios le respondió a Ananías y le dijo: mira, Ananías, no lo dice así, pero casi lo dice así. Mira, Ananías, aquí yo soy Dios y tú eres mi siervo. Yo te escogí como un instrumento y yo te he dado la capacidad para que tú puedas ser bendición. Tienes que ir a orar por Saulo, porque instrumento escogido me es para llevar mi palabra, mi evangelio, las buenas nuevas, en presencia de reyes, de sacerdotes y de los gentiles. Instrumento escogido me es. Ve, Ananías. La ceguera de Saulo es quitada y empieza a ver. Y ya no es Saulo, ahora es Pablo. Saulo tenía una visión carnal, religiosa, pero ahora estaba Saulo con una visión nueva, espiritual. Y no solamente eso, dice la escritura que vino el Espíritu Santo sobre Pablo, sobre Saulo en ese momento, y fue lleno del Espíritu Santo, y él empezó a sentir a Dios en su interior. Y desde ese día Saulo dejó de ser Saulo el religioso para ser Pablo, el instrumento de Dios, escogido por Dios. Hasta el día de hoy no ha habido un instrumento de Dios que se haya levantado y que haya impactado al mundo como lo ha hecho Saulo después de nuestro Señor Jesús, y que haya trascendido en la iglesia o en la historia de la iglesia como lo es Saulo, en este caso ahora Pablo. Y podemos ver prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento escrita por Pablo. Un gran instrumento de Dios, el mejor apóstol, aunque no caminó con Jesús, el mejor pastor, el mejor misionero, el mejor profeta que Dios ha levantado, un instrumento de Dios, el mejor maestro. Es cierto, estaba en la tierra, ciego, pero ahora Dios lo estaba levantando para hacer grandes cosas. Y Dios engrandeció a Pablo, y Pablo engrandeció a Jesús. Y él dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo Jesús. Jesús vino a servir,
Nosotros fuimos llamados a servir. Tenemos que ser imitadores. Eres un instrumento de Dios. Yo te quiero invitar esta mañana a que hagas lo que Dios te llamó a hacer. Aunque venga la adversidad, van a haber obstáculos, pero no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Yo soy un ejemplo para ustedes como pastor y lo puedo decir con mi frente en alto. Yo no he dejado de hacer lo que Dios me llamó a hacer. A pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, nunca he dejado de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Si Dios también te está llamando a ti y eres parte de esta iglesia. Voy a invitar a los muchachos si pueden pasar por aquí.